Bueno, yo soy de Las Arenas, de un pueblo de aquí, de cerca de Bilbao, de Guecho. Entonces yo empiezo allí en los juveniles de Las Arenas y luego cuando acabo los juveniles, que voy a entrar en un equipo regional de allí, sufrí una lesión importante, me rompió la tibia del peroné y estuve a punto de dejar el fútbol porque estaba con los estudios, iba a empezar económicas y entonces, bueno, me animaron y seguí. Y empecé a entrenar un poco y me fichó el Sestao, un equipo en aquella época tercera división, un equipo bastante bueno dentro de Vizcaya. Y bueno, pues hice unas temporadas, estuve 5 años, hice un par de temporadas, sobre todo las 2 últimas, bastante bien. De hecho, en mitad de temporada de ese año, del año 76, el Español me dice que vaya, que quieren hacerme una prueba, estaba entrenado Santa María, y bueno, fui un poco resfriado, no llegaron a un acuerdo y me volví. Y a final de temporada fue cuando recibí la noticia a través de una persona de que el Levante le interesaba. Entonces pues me fui en junio del 76, cuando acabó la temporada en Sestao, me fui al Levante. Sí, me interesó mucho porque era el momento ese que estaba estudiando, que podía seguir estudiando. Lógicamente yo conocía a un par de amigos que estaban estudiando ingeniero en Valencia y me habían hablado muy bien, y cuando se enteraron: Jorge, ven que estamos nosotros allí y al principio estás con nosotros y puedes estudiar económicas en la universidad. Bueno, la ciudad que me apetecía mucho, el clima mediterráneo, todo ese cambio. Y bueno, estaba soltero y me hacía mucha ilusión y allí fui. Sí, a ver, de los dos aspectos. Deportivamente era un reto y bueno, porque acaba de subir a segunda. Habían quedado campeones de segunda B o tercera en aquella época, que jugaba Caselli, que se fue luego al Español. Y bueno, pues tenía un planteamiento muy bueno, muy interesante, con mucha gente nueva, con muchos fichajes. Lógicamente, por la ciudad era una ciudad espectacular, yo podía estudiar económicas y bueno, y de hecho el ambiente que me encontré pues fue muy bueno, siempre fue muy positivo. Conmigo desde el principio se portaron muy bien, yo estaba muy a gusto. Estuve viviendo con otros compañeros de aquella época, pues te puedo decir como Solano, José Álvarez o Chochi González, el pobre que murió, falleció. En fin, con una gente que venían de fuera también. Y bueno, pues estuvimos muy a gusto, la verdad. El club, hombre, lógicamente yo venía al Sestao, tampoco conocía muchos clubes. El Sestao era un club de tercera, pues relativamente humilde económicamente, pero importante deportivamente. Y entrar en un club como profesional ya totalmente, entrenamientos mañana y tarde, mucha responsabilidad, un campo estupendo, grande, en fin, una afición. No es la de ahora, lógicamente, porque ahora creo que hay pues 20.000 socios y entonces, bueno, no sé, pues igual habría 6.000 o yo qué sé, o 5.000, ¿no? Pero sí me impactó un poquito y me gustó, sí, me gustó desde el principio. Sí, bueno, el primer año fue un año un poco de todo, un poco, no empecé yo jugando. Estaba Febrer, me parece Febrer, era un portero que había subido al equipo y lógicamente lo había hecho muy bien y confiaron en él. Miralles, que tuvimos un entrenador de Alcoy, me parece que había jugado en Granada y venía del Alcoyano. Y entonces, pues bueno, al principio ya me dijo él que bueno, pues es una temporada un poco para empezar, y él confiaba en los que había tenido del ascenso. Y a mitad de temporada pues fue cuando debuté. Hice buenos partidos, luego tuve una lesión, pero bueno, fue un poco una temporada irregular, por decirlo de alguna forma, y de hecho esa temporada bajamos. Fui el portero menos goleado, sí, de todas las divisiones. Creo que me metieron 19 goles, jugaba todos los partidos, fue una temporada completísima. La verdad es que hay que reconocer que teníamos un equipazo, defensivamente había gente muy buena, adelante teníamos Madaleno, teníamos Murúa, teníamos Garrido en el centro del campo. Tuvimos un equipo muy completo, Andrés, un central muy bueno que jugaba atrás, en fin, Lorán, en fin. Hubo un equipo muy importante. Sí, lógicamente ahí cojo ya un nombre importante. Yo me encuentro muy a gusto en la ciudad, con amigos. Empiezo también allí a salir con una chica de Alicante que estudiaba en Valencia. Y bueno, pues el ambiente era muy bueno y la verdad que teníamos un equipo fenomenal, y allí sí, ya empecé a cogerle gusto a la ciudad y al equipo, lógicamente. Pachín era muy amigo, más tenía muy buena relación con Antonio Calpe, que por cierto otro día le hicieron un homenaje, lo he leído y me fastidió no poder acercarme porque tenía mucho aprecio. Estaba siempre con él allí, era el segundo entrenador. Y Pachín consiguió un equipo. De hecho, yo esa temporada
empiezo la temporada que no estaba, fue una temporada muy rara porque estuve a punto de irme al final de temporada y tal, pero bueno, toda esa temporada con Pachín, una temporada que hicimos bastante bien, pero bueno, andábamos así un poquito, tampoco fue un éxito, andábamos a mitad de tabla y tal. Pero la temporada siguiente, que fue cuando ya Pachín hizo un equipo ya muy suyo y teníamos un equipo fijo muy bueno, de hecho pues la temporada fue espectacular. Esa temporada estaba jugando yo todos los partidos. Luego estaba este chico también, Lanas, que luego se fue, además el portero Lanas, que murió, que falleció también. Y con Pachín pues estuvimos la siguiente temporada fenomenal, que bueno, ya eso la conoce un poco todo el mundo, porque fue la temporada que cuando íbamos primeros o segundos de la clasificación en la primera vuelta, nos ficharon a Cruyff. Me acuerdo que el último partido de la primera vuelta lo jugamos en Burgos, íbamos los primeros, yo creo, primeros o segundos, o empatados, los primeros sí. Y me acuerdo yo más perfectamente que fue muy especial porque acabamos el partido, volvimos a Valencia y entonces había un programa que se llamaba Estudio Estadio, que daban los domingos. Y estábamos viendo Estudio Estadio y de repente en la portada del programa anuncian el fichaje de Cruyff. O sea, nos quedamos, bueno, yo que era del equipo y ellos como amigos míos, nos quedamos, bueno, totalmente. Yo me quedé con un lapsus terrible porque no teníamos ni idea, ¿no? Nos enteramos que lo habían traído a través de un intermediario que tenía relación con la directiva, en fin, una cosa muy curiosa, sí. Lógicamente tuvo una repercusión no solo en el Levante, sino en toda Valencia y en toda España. Lógicamente yo, amigos míos, me llamaban, ¿no? Es que hay fichado aquí, familia y tal, ¿no? Era lógico, había sido un monstruo en el Barça, o se había ido, no sé si se había ido a Estados Unidos, que luego volvió y que ahí fue cuando lo cogieron estando en Holanda, que bueno, pues le presentaron este proyecto que tenía el Levante, que era importante, y bueno, y aceptó. Y claro, pues era ya los entrenamientos primeros, era una locura de periodistas en el campo, en fin, todo ese episodio fue muy espectacular para nosotros. Teníamos cierta distancia con él, Johan Cruyff y tal, bueno, pues un cierto respeto. Era una persona de trato más o menos agradable, aunque luego no se portó muy bien, pero bastante agradable. Y luego, pues ahí es donde yo te podría contar, yo os podría contar historias, porque cada partido que jugábamos era una historia. O sea, ya el tema empezó, uno de los primeros temas, nosotros íbamos de viaje con Cruyff en autobús, y parabas en cualquier pueblo a entrenar, igual porque ibas a la víspera o lo que sea. De hecho nos ocurrió cuando fuimos a Vitoria y era pues como un episodio de la película de Bienvenido Mr. Marshall. O sea, de todo el pueblo a ir al campo a vernos entrenar, bueno, una cosa de locos. Joder, viendo a Cruyff, firmas de Cruyff y tal, ¿no? Lo que pasa es que en aquella época pues incluso alguna gente de la directiva le ponía condiciones a los equipos contrarios, si jugaba Cruyff, si no jugaba Cruyff, en fin, había, bueno, el ambiente terrible. Allí fueron televisiones y vino gente de todas partes de España. Estaba el campo a reventar, un ambientazo de todo, de gente, de televisiones, bueno, fue un espectáculo. No, fue increíble. Ya la semana esa de los entrenamientos y tal también pues era de locos, pero ese día el partido, me acuerdo perfectamente, sí, un ambientazo. Y por cierto, creo que hubo una recaudación bastante importante en ese partido, en aquella época. Seguro que hubiésemos subido, estoy seguro, porque hicimos una primera vuelta perfecta. Y claro, pues todo eso, todo lo que hubo alrededor de este chico, de Cruyff y tal, pues generó un ambiente muy hostil. Muy hostil, porque si ibas a un campo y cuando íbamos de viaje pues decía, y ese campo preguntaba, íbamos a jugar a Linares, por ejemplo, fuimos. El campo, llegamos a 40 a la sombra, el campo allí tiene una grada al lado del monte y tal, y decía que no jugaba y no jugaba. No, yo allí no juego, tal, ¿cómo va a jugar en ese campo? Y entonces eran cosas que fue estropeándose el equipo. Pachín en algún momento, en algún entrenamiento, pues le llamó la atención, pues parece mentira, déjalo a tus compañeros, no sé qué, tal, en fin. Un poco tirante, ¿no? Y entonces perdimos otro partido más, me parece, y fue cuando Johan Cruyff propuso a la directiva que o le quitaban o él se iba. Entonces le trajeron, lógicamente, al que él había propuesto, que era ¿cómo se llamaba? Quimet Rifé.
Rifé, que era un lateral del Barcelona, muy bueno, internacional, y luego fue entrenador. Y era amigo suyo, lógicamente, entonces le trajeron a Rifé. Pero ya con Rifé pues empezaron, no fue lo mismo, el equipo se partía un poco, porque a raíz de llegar Cruyff, nosotros teníamos una base que jugaba en el centro del campo, por ejemplo, Herencia, Eulate, y eran jugadores que jugaban fijo, pero claro, al venir Cruyff, uno de los dos muchas veces había que quitarlo, la gente estaba incómoda, ¿por qué le quitas solo por venir Cruyff? En fin, se creó un mal ambiente en el equipo, ¿no? Y entonces, pues el equipo ya no era el mismo ambiente de unión y tal, y se fue torciendo, fuimos bajando posiciones, cuando venían todos los problemas económicos, porque claro, eso generaba que el campo se llenaba y nosotros no cobrábamos. Entonces era una dinámica muy rara, nosotros veíamos el campo lleno, llegábamos el lunes y había que pagar igual el sueldo o alguna prima, y yo que era un poco pues, uno de los responsables del equipo, que siempre intervenía porque era delegado de la AFE y todo esto. Entonces ibas a protestar y te decían, no, es que tal, es que no, es que ha habido que pagar, y en fin, se iba haciendo un agujero importante, y entonces, pues bueno, pues ya al final la gente también estaba un poco, pues, yo qué sé, pues aburrida, un poco cómoda por la situación, no se cobraba, en fin, había una serie de problemas, que vino luego todo el problema de la huelga y todo eso, y ahí fue cuando empezó a ver esas cosas, fue cuando dijo que desaparecía y se largó. Sí, nos encerramos allí. En aquella época, yo más, fue en el año 81, me parece que era, ¿no? Al final del 81, bueno, sí, en la mitad de temporada del 81, que yo había tenido ya a mi hija y todo, y allí nos encerramos. Los jugadores decidimos, pues bueno, mandar una nota a la prensa, decir que, bueno, pues por esta serie de motivos y tal. Se intentaba arreglar, pero no había forma, lo intentamos negociar con los mismos directivos, era muy complicado. Luego estuvimos con la Federación Valenciana, tampoco querían responsabilidades. Entonces, bueno, pues al final ya en un momento determinado se decidió pues, a apelar un poco a la española, sobre todo algunos jugadores, los más profesionales del equipo, que en aquellos momentos pues, teníamos unos momentos ciertamente importantes de cantidades y tal. Y entonces, bueno, fue cuando yo me trasladé a Madrid, o comuniqué a la Asociación de Futbolistas, que ya existía, que era el representante más de la zona valenciana, y le planteamos que había varios jugadores pues, que no cobraban y tal. Y bueno, pues él se creó una bola pues, sí, también muy curiosa, porque decimos a algunos jugadores, cuando fuimos a Madrid, que queríamos hablar con la Federación Española, no nos recibió, y entonces a través de José María García, que nos apoyó en aquel momento bastante, y la Asociación de Futbolistas, decidieron que, bueno, pues que nos quedábamos allí, y después de los encierros del club, que fueron varios días y tal, venían a visitarnos las mujeres, aficionados, nos traían cosas y tal. La verdad que la afición se portó muy bien, no tuvimos ningún... Ellos apoyaron la situación porque vieron lo que era, y yo creo que todos los jugadores estábamos con la afición a muerte, es decir, el problema no era de ellos, bastante tenían con ir al campo y tal, y animar y todo eso, sino que era un problema un poco de una cierta parte de la Junta Directiva, que habían dejado morirse un poco al equipo, económicamente, lógicamente, pero repercutía en todos los ámbitos. Y entonces ya cuando fuimos a Madrid decidimos quedarnos en la Federación, en las puertas de la Federación, hicimos un encierro. Hubo gente, se le propuso que si querían seguir el encierro, yo fui uno de ellos, y otros pues decidieron que no, que preferían, bueno, pues demandar y tal, pero volverse a casa. Otros dejaron pues, algunas cosas de cobrar y tal, y luego al final, pues mira, conseguimos a través de la AFE, y conseguimos los que habíamos ido, algunos jugadores que habíamos ido, cobrar hasta la última cantidad, y bueno, pues se creó un poco ya el tema de bueno, a través de la Asociación de Futbolistas, de todo el tema de en cuanto hubiera un impagado, que el equipo descendía, que no se podía fichar, en fin, toda esa serie de puntos que la AFE, la Seguridad Social también conseguimos, que no la teníamos. De hecho, yo estuve mirando hace poco por el tema de jubilación y todo esto, y los 2 primeros años del Levante no te contaban porque no pertenecíamos a la Seguridad Social. Estábamos como trabajadores, teníamos un contrato, pero no te contabilizaba. Bueno, la despedida es que fue una época mala, entonces habíamos descendido por el tema económico. Yo seguí un año
y el año último me ofrecieron bueno, pues estar como aficionado con una serie de, bueno, un contrato también, bueno, pues que me ayudaba lógicamente, económicamente, y el presidente que tuvimos en esa época, que era Aragonés, pues se portó bastante bien, respetó todo esto y me ofrecieron, porque yo tenía carné de entrenador, yo podía entrenar incluso hasta tercera división, me lo había sacado el carné jugando en el Sestao, luego estuve un par de años de prácticas allí en Valencia y incluso me propusieron que podía incluso entrenar pues, al equipo B, el Atlético Levante B, pero a mí me había surgido en Bilbao a través de unos amigos un tema de trabajo importante, pensé que era el momento y bueno, pues la verdad es que me fui en una despedida muy tranquila, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque era final de temporada, la gente se había ido, ya había decidido cuando acabó la temporada. Luego lo que pasa es que he tenido contactos con todo ese grupo de gente a nivel de, pues, de directivos o de compañeros y de amigos en Valencia, que me pude despedir de ellos, pero no tuve así una gran despedida, pero simplemente también un poco por la circunstancia de que fue a acabar la temporada y vino toda esa problemática y a mí me surgió un tema, yo tenía una hija y entonces, bueno, pues como yo también soy de Bilbao, pues y tenía condiciones aquí buenas de trabajo, pero vamos, siempre me quedó también esa cosita de que podía haberse ido perfectamente en Valencia, porque aparte de que tenía posibilidades laborales a nivel deportivo, a nivel futbolístico, también a otros campos, y estaba muy a gusto, una ciudad que siempre me ha encantado, que le cogí mucho cariño, que tengo muchos amigos, y bueno, pues seguimos teniendo relación con el equipo, toda la familia. Yo cuando fui ya sabía que el Levante tenía una imagen importante, o sea, de hecho, pues allí mismo luego en la ciudad lo vivías con gente y tal, pero donde ha llegado, pues la verdad es que ha sido un salto importante, ¿no? Y me ha hecho ilusión con la gente que ha llegado, es decir, con Pedro Catalán, bueno, Villarroel también tuve bastante relación, pero con Pedro Catalán tenía yo mucha relación porque fue directivo en la época en que yo jugaba, una persona estupenda, y me alegra mucho que Kiko, su hijo, haya cogido ese momento tan bueno del equipo, Finalización, jugando Champions, UEFA, en fin, como ha estado y con el nivel que tiene y la imagen que tiene. Hoy en día Levante tiene una imagen, yo creo que en toda España muy buena, como un equipo serio, como un equipo fuerte, hay 20.000 socios lo menos, creo, no sé, más o menos. Y ahora van a hacer la remodelación del campo a final de temporada. Bueno, yo creo que es un club que se ha sentado perfectamente y va a seguir cosechando triunfos seguro.